Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Gracias por su presencia en esta noche, muy significativa para todos los revolucionarios, demócratas y progresistas de este país, que tuvimos el privilegio y el honor de conocer, compartir, luchar y saber de la existencia de un ser humano extraordinario, ido a destiempo, y que todos conocimos como José Confesor Villa Tavares. Gracias por su muy atenta respuesta a nuestra invitación. Entendemos y creemos justo que luego de su partida, muy sentida para todos nosotros, era necesario que, como lo estamos haciendo hoy, nos reuniéramos con sus amigos, familiares, para exaltar su vida revolucionaria y para hacer un esfuerzo de que no quede en el olvido lo que fueron sus obras y lo que fue su sacrificio y su lucha por la liberación de nuestro pueblo, por la independencia de nuestro pueblo y el bienestar de nuestro pueblo. Por eso coincidimos y decidimos realizar esta noche este homenaje póstumo para enaltecer su memoria y para que en todos nosotros quede firme el recuerdo y la presencia de José Confesor Villa Tavares. José era un hombre sencillo, de buena formación política y cultural, honesto, leal, trabajador, quien a pesar de haber participado en las grandes jornadas de lucha en el Ceibo, su pueblo natal, haber sido fundador de los Palmeros y fundador de los comandos de la resistencia en La Habana, Cuba, bajo la dirección del coronel Francis Camaño y Amaury Germán Aristi. A pesar de haberse entrenado militarmente en Cuba y asumido responsabilidades peligrosas que culminaron con su apresamiento en Puerto Rico, de ser un actor de primer orden en las décadas del 60 y 70, nunca le escuché reclamar nada a cambio. Lo conocí en 1967 cuando se alistaba junto a Amaury y otros compañeros para salir con destino hacia Cuba, enviados por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio para recibir entrenamiento militar por 3 o 4 meses y regresar luego al país mejor preparado militarmente en el marco de la política del 14 de junio que se denominaba de cara hacia la guerra. La intención era venir y crear algo, crear un foco. Me cuenta que su primera fuente o acceso al marxismo-leninismo fue en 1962, cuando conoció al luchador antitrujillista y dirigente del 14 de junio, doctor Antonio Constanzo. En ese mismo año, él conoció a Amaury Germán Aristi, que como decía en la entrevista, estaba en el Ceibo porque la UER, que llegó a ser una organización estudiantil muy poderosa y tenía carácter nacional, Amaury estaba ahí
buscando a compañeros para formar el comité de la UER en el Ceibo. A referirse a su terruño, el Ceibo, me contó, abro comillas, que era uno de esos pueblos semifeudales donde proliferaba el hato, el terrateniente, un pueblo sin ningún tipo de industrialización. El único aire de capitalismo que le llegaba eran los cañaverales del Central Romana que circundaban el pueblo, y casi todas las mejores tierras pertenecían al Central y a 2 o 3 familias. Mi mamá, continuó, esto que estoy leyendo, o sea, me he nutrido para esto por 2 entrevistas que yo le hice a José en 1910, una de ellas para un proyecto de entrevistas mías y otra para el proyecto de enciclopedia. ¿Qué dije? El alemán. Pues me he nutrido de esas 2 entrevistas y he querido darle un perfil más humano, más personal, claro, en el contexto de su ejercicio político, porque la mayoría de ustedes conocen la historia política de él. Me dice, mi mamá tenía una fonda, la más importante del pueblo, y un friquitín. Era fonda de día y friquitín de noche. Mi mamá ya a las 9 estaba cansada y me decía, quédate ahí. Y yo me quedaba vendiendo los últimos fritos que quedaban. Nosotros estábamos cerca de donde quedaban los cabarets de mujeres alegres. Bueno, ustedes saben que no son tan alegres. Y entonces los borrachos, cuando subían, pasaban a comer fritos con carne. Y esa venta la hacía yo. Eso me valió que en el pueblo todo el mundo me conociera como Frito Verde. Pero además, cuando yo salía del liceo a la 1 del día, tenía que fregarle los trastes a la vieja antes de comer. José fue miembro del Comité Provincial del Movimiento Revolucionario 14 de Junio y encargado del Frente Juvenil de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Durante la insurrección de 1963 participó en acciones de carácter militar y al estallar la Guerra de Abril se encontró de nuevo con Amaury en el Colegio Santa Clara. Recuerda que después de observar su desempeño, le dijo, abro comillas, tú tienes un buen futuro como guerrillero, yo sé que a ti te gusta esa vaina. Hasta el momento de yo conocer a Amaury, yo era una persona muy quedadita, muy rezagada. Agradezco mucho a Amaury el trato que me dio. Amaury fue de la gente que decidió relacionarnos con su familia. Su comportamiento en el campamento nos unió más. No he conocido un liderazgo como el de Amaury. Tenía la cualidad de consultar y de escuchar antes de tomar decisiones. Lúcido, alegre, valiente, sin presunciones, siempre dispuesto a participar en acciones aunque pusiera en riesgo su vida. Era tan sencillo que a veces pasaba inadvertido a pesar de su tamaño. José Villa de hoy, le pregunto, ¿cómo se conoce? Dice, un guerrillero retirado pensando en apoyar las mejores causas, las causas nobles con bajo perfil. Hasta siempre, José, con estrellas en la frente. Gracias. Dice, móntese aquí que vamos a llegar allí, a recortarme el hombre, que ya yo lo preparé, a que usted me lo recorte. ¿Cuándo nos vamos? En ese carro, no sé, muchas vueltas en la ciudad, muchas vueltas en la ciudad, muchas vueltas en la ciudad. Yo estoy ya un poco dudoso, ¿y qué será? Porque la capital era muy pequeña, no era como ahora. Y vuelta por aquí, vuelta por allí. Bueno, llegamos a una bomba de gasolina. Llegamos a una bomba de gasolina. Él habla una
unas palabras con un señor que está ahí en la bomba de gasolina, en el despacho de la bomba de gasolina. Y el chofer que nos llevó a nosotros se fue en su carro. Ahora vamos a pie, vamos a caminar, camina, como 4 o 5 esquinas. Yo no recuerdo, porque me dio tantas vueltas que se me olvidó todo. Cuando me lleva a una casa grande, muy grande, no sé, yo recuerdo que era una casa grande donde había un espacio donde metían muchos vehículos, como por un espacio como que era una guardería de vehículos, diría yo, porque había muchos vehículos. Y me dice, espéreme aquí 2 minutos. Cuando ahí viene José, me dice, venga que ya el hombre está preparado, lo tengo sentado para que me lo recorte. No se aflija, digo, no hermano, mi trabajo es recortar, yo no puedo afligirme, yo lo que voy es a recortar. Se abre un portón grande y ahí está el hombre sentado en una silla. Yo recuerdo que era como una casa como que era un estudio como de un ingeniero, porque vi muchos planos, vi muchas reglas y una mesa muy grande. Y el hombre sentado en una silla. Ese es el hombre que usted va a recortar. Hombre peludo, bien barbudo, una barba por aquí. Digo, el hombre, saludo, no, me da la mano. Cuando me pongo a recortar el hombre, recorte, era tijeras, no era máquina como ahora. Me pongo a recortar el hombre no habla nada, yo no hablo nada. Hay un hombre por aquí, otro por allí, otro allá. Cuando termino de recortar el hombre, le digo, no lo va a afeitar. ¿Cómo se va a afeitar? Le digo, no, él se afeita. Pero el hombre no habla nada conmigo. Recorto el hombre. Bueno, nos despedimos. El hombre me dice, vaya bien, saludos señor. Me dice, gracias a usted que se dejó recortar con tantos pelos. Cuando damos la vuelta, vamos a dar la vuelta, dice, no, espérate, me señalaste, dice, este es hermano mío. Hermano suyo, sí. Dice, me da la mano, me dice José, ¿tú sabes quién tú terminas de recortar? Un hombre, no. El guerrillero solitario. Toribio Peña Jaque. Déjame ahí. Yo pienso que las canciones que nosotros hicimos en momentos muy coyunturales pudieran servir ahora, pero a Villa que yo conocí un hombre alegre, no conocí un hombre bueno, debajo de esa alegría había muchísima riqueza. Entonces yo pienso que la mejor manera de recordarlo aquí, con una guitarra en la mano, debe ser cantándole canciones que a lo mejor le gustarían. Esta la encontré en Cuba. Creció una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchona de repente, cayendo al agua la preciosa flor.
corre a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíanse en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que la vida les cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo creo que el ejemplo de José Confesor Tavares Villa es un ejemplo, para nosotros lo fue y lo es hoy en día para las presentes generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, en un momento en que nuestra sociedad se encuentra muy afectada, pongámoslo así, por la delincuencia, la droga, los vicios en sentido general en nuestro país, a pesar de los pesares, como muchas veces he dicho, porque la República Dominicana de hoy es la República Dominicana que al tiempo que existe toda eso que he señalado, que muchas veces nos golpea enormemente, también es una República Dominicana que se encuentra en un proceso de abrirse camino. Estamos, a mí me parece, que en uno de los mejores momentos de nuestra historia. Y siempre le digo a los amigos, a los compañeros de ayer y de hoy, cuando me preguntan que si valió la pena luchar por este país, yo siempre he respondido sin ningún tipo de duda, siempre he respondido que sí valió la pena, que sí valió la pena, porque si la comparamos a nuestro país de hoy, no digamos con 40 años, 30, 40 años, cuando lo comparamos con 10 años, miren, cuando la comparamos con ayer, ya hoy es diferente. Y para eso entiendo que hay que sentarse seriamente a contemplar muchas de las cosas que se han estado haciendo, produciendo en nuestro país, que son un ejemplo de transformación social y política también, y económica. Eso es muy importante. Creo que Villa estaba consciente de eso. En los últimos años, Villa fue militante político, después de haber pasado todo ese proceso que señala Sagrada. Él también participó políticamente de los últimos acontecimientos políticos del país, aunque últimamente estaba un poco alejado. Para nosotros fue un honor tener de cerca a José Villa. Tuvimos diferencias, discutíamos, nos acalorábamos, pero después nos dábamos el abrazo. Y es como pasa, entre las mejores familias, entre los hermanos también pasa. Conocí a Confesor Villa
en julio de 1965, en medio de la guerra de abril de 1965, justo después de que se había producido el levantamiento en San Francisco de Macorís. Él estaba participando, como bien lo refiere él, en una academia de formación teórica que tenía el 14 de junio, que había formado el 14 de junio, había creado el 14 de junio, para darle base teórica a sus militantes en el Colegio Santa Teresita. De Santa Clara, pero en ese colegio, el 14 de junio concentró a una gran cantidad de sus cuadros políticos, en la mayoría de provincias que venían desde el interior del país y que formaban cada una de esas provincias y estaba identificada con el nombre de su provincia: Comando El Ceibo, Comando San Juan de la Maguana, Comando Santiago, el Comando de La Vega. Todos se identificaban así y todos sus miembros provenían de esa provincia. Y habían en esos comandos, producto del mismo origen de todo, una integración increíble. Eso le daba mucha consistencia a esos comandos. Y Villa era parte también de ese comando del Ceibo. Además, Villa participó en los entrenamientos militares que se daban todos los días en la Academia Militar 24 de abril. Ahí él aprendió muchas cuestiones que tenían que ver con la práctica, con lo militar. El desarme de un fusil, el tiro, la táctica guerrillera rural y la táctica guerrillera urbana. Practicaba también cómo manejar una granada, cómo producir y fabricar un explosivo y otras muchas cuestiones más que se daban en esa academia. La primera vez que vi a Villa, me tocó una misión de llevarlo a un lugar y esperarlo en una situación de peligro, o sea, yo debía haberlo esperado. Cuando él sale del lugar cumpliendo la misión, yo no estaba en el lugar. Él no me conocía, empezó a averiguar quién era yo para cobrarme el hecho de haberlo abandonado en esa situación. Y ustedes saben la forma en que él quería cobrarme. Y lo que sucedió fue que por un cambio en ese operativo, el compañero Vigilio Perdomo se montó en mi vehículo con otros compañeros y me ordenó arrancar. Por suerte, la situación, los demás compañeros pudieron resolverla. Yo cuento eso porque creo que fue la primera tarea específica en que participaba un corecato con la resistencia. O sea, eso fue en los años 70. Y ahí se fue creando una relación que tiene su origen porque los corecatos cuando nacen se inscriben en el proyecto Camaño. Y al ser Amaury en la cabeza de la parte urbana, pues empezó una relación que termina posteriormente en una fusión de las dos organizaciones. Fue un proceso. Hay gente aquí que no conoce esa historia y por eso lo voy a señalar un poquito breve. Los corecatos venían del Partido Social Cristiano, después se crea el movimiento camilista, pero tenía una relación muy directa y compañeros militantes de organizaciones obreras, organizaciones campesinas, estudiantiles, teníamos frentes estudiantiles, secundarias, en el caso de la universidad.
y eso le daba al movimiento nuestro una capacidad de lucha política y movilización, lo que no tenía tanto los comandos de la resistencia, que se concebía solamente como un frente urbano, prácticamente una guerrilla urbana. En ese sentido era una simbiosis de dos organizaciones que una tenía lo que le faltaba a la otra, y eso fue profundizando realmente las relaciones nuestras yo en mi caso, que vengo de los Corecatos, con los comandos de la resistencia. Y como parte del proyecto Camaño, y con las dificultades que muchos conocen, pues provocó que la decisión de los comandos de la resistencia de actuar, nosotros estuviéramos apoyándolo. La segunda coincidencia con Villa fue en circunstancias peores. En este caso, a mí me tocó llevar a Virgilio Perdomo y a la Yuta a la casa del 12 de enero, 2 días antes del cerco. Y ese mismo día, Villa salía para San José de Ocoa a una misión, él lo relata, a una misión de penetración en las lomas de Ocoa para implantar un trabajo de posible apoyo a la guerrilla. De ahí vino el golpe fuerte del 12 de enero, y eso sí provocó, yo prácticamente abandoné todo de mi relación con los Corecatos y me integré a los compañeros que estaban en una situación de crisis extrema por la persecución y por el golpe dado. Era prácticamente la dirección de la organización que desaparecía. Y en ese tiempo, pues, y tuve una intensa relación con Villa. Yo, para concluir ya porque me hicieron hincapié que explicara la relación Corecato y resistencia, voy a leer alguna cosa que el mismo Villa cuenta sobre esos momentos. Dice él, después de decir otras cosas, asombrados y curiosos, hicimos un círculo en torno a Raiza. Raiza era el seudónimo de Sagrada en esa época, quien recordó que teníamos un aliado muy consecuente, muy claro y decidido, que teníamos un aliado que se la jugó con nosotros en los momentos duros de la persecución, prestándonos recursos, guardándonos armas y otros materiales, facilitándonos escondites, brindándonos informaciones, prestándonos escondites, incluso cargando con la seguridad de Yuta y Virgilio, y lo llamamos por su nombre político, los Corecatos. Luego de la caída en aquel combate de nuestros principales dirigentes, Amaury Germán, Ulises Cedrón, Virgilio Perdomo y Bienvenido Leal, los sobrevivientes de los comandos buscábamos afanosamente restablecer la vigencia de nuestra estructura político-militar, y tal esfuerzo nos condujo a procurar el fortalecimiento de los vínculos orgánicos operativos con los Corecatos. Estoy leyendo cosas que escribió Villa. Hoy 21 de enero, se cumplen 45 años de la intensa, cordial, emotiva y prometedora reunión entre las direcciones máximas de los comités revolucionarios Camilo Torres, Corecato y de los comandos de la resistencia, en procura de la prometida, ansiada, esperada, promisoria fusión orgánica de los dos grupos con mira a constituirnos en una sola organización político-militar. Mucho de lo que conocimos realmente a José, yo creo que podríamos hacer una gran extensión también de todo lo que fue el trabajo que fue cultivando en unas relaciones que resultaron como compromiso. Y eso también Julio San Celedonio. Y pudiéramos ver también aquí, y quizás mucha gente podría cogerlo como algo extraño, es la parte que tiene que ver con la Dirección General de Aduanas. Y digo esto porque en los últimos años Villa murió siendo realmente el administrador de de los puntos fronterizos de República Dominicana, que fue Dajabón. Compartió con FIFO a partir del compromiso que se hizo con Miguel Coco.
y no solamente con Miguel Coco, sino que después llegó también Rafael Camilo como director de aduana, y en ello también se hizo todo un trabajo de empatía y de una serie de decisiones en el sentido del compromiso que tenía la institución para asegurar no solamente lo que era la recaudación, sino ser un ente confiable en el sentido de la interpretación de la sociedad. Y yo no me voy a referir a lo que realmente ya se ha tratado. Yo me voy a referir específicamente, porque quizás fui de los últimos que estuvo compartiendo con José. Todos los lunes, José llegaba a la dirección de aduana, y aquí estaban no solamente, estaba Gabino José Polanco, que es su director técnico, está William Espinosa también, que es su director operativo de la dirección de aduana, dando testimonio realmente de las relaciones que se fueron cultivando en el compromiso que se hizo realmente ya cuando Miguel Coco llamó a Wellington, llamó a Villa, me llamó a mí, y llamó a Juan Freddy, llamó a un grupo de compañeros realmente para que lo acompañáramos en este esfuerzo en el sentido de transformar lo que era la institución como un aporte a la sociedad. Todos los lunes nos encontrábamos en uno de los centros comerciales que están contiguos a la aduana, y a veces conversábamos en el sentido de las utopías, de todo lo que había sido, hacíamos una relación de todo el esfuerzo que se había hecho realmente en el sentido de reivindicar la sociedad dominicana, de un proyecto de país y de un proyecto de nación, expresado de acuerdo realmente a las circunstancias políticas. Y uno de los elementos que yo recuerdo, y quiero hacer énfasis en esto, de la calidad humana de Villa, en el sentido de la gran preocupación por su familia, él como abuelo y yo como abuelo, y decíamos de la satisfacción que teníamos realmente cuando llegaban a nuestras casas y que encontraban realmente a nuestros hijos y a estos muchachitos realmente que de una manera espontánea, cariñosa, de manera transparente, auténtica, le daban un abrazo y un cariño a uno, y de eso recreábamos nosotros. Y de eso hablábamos nosotros. Pero también había un tema permanente, que era realmente hacia dónde va la sociedad dominicana, cómo se integra la juventud de hoy. Y hablábamos de que había realmente, de parte de algunos representantes de lo que es la opinión pública, de que la juventud dominicana está perdida, de que están pasando por una crisis existencial. Y en ese momento realmente eso fue un tema siempre que lo tratamos. ¿Qué está pasando realmente con la juventud en el sentido de que hay una sociedad que se ha ido descomponiendo? Hay una estructura social del capitalismo realmente que no tiene ningún tipo de escrúpulo. ¿Y cómo realmente están induciendo en esta juventud el hecho socialmente del consumismo, de ver realmente la referencia que hay en los países desarrollados, y que esto estaba influyendo no solamente en la capa media, sino en los más pobres? Una insinuación permanente hacia el consumo. Y yo recuerdo que Villa me decía, y no importa, el capitalismo no tiene nada que ver con esto. Si ese consumo que se está tratando de llevar a la juventud de hoy, de esas expectativas que le están creando, de crear ese poder adquisitivo, no importa que sea del tráfico de droga o lavado de activos o de la corrupción. Eso es lo peligroso. Y decíamos, tenemos que crear realmente, y ahí él le hacía énfasis. Dice, mira, Monchi, no podemos perder la utopía, hay que seguir trabajando, y hoy en día en el sentido de lo que es posible. Y lo posible hoy es realmente ver cómo integramos a un grupo realmente que tenga conciencia social y tenga compromiso con este país para hacer un país predecible, que cree la certidumbre en esta generación. Hablábamos también de medio ambiente, hablábamos de la misma situación de la institución en el sentido de su desarrollo, de cómo la estaba interpretando la sociedad en el sentido de la ética, de la transparencia y del factor que realmente tenía en el sentido de cómo él aumentaba la recaudación donde él estaba trabajando. Había una gran preocupación humana de Villa en ese sentido. Y eso realmente
a mí me satisfacía porque cuando salía a almorzar, nos juntábamos, nos llamábamos, nos tomábamos un café, siempre había un tema social. Una gran preocupación de cómo realmente se estaban desarrollando las relaciones en los partidos políticos. ¿Cómo es posible que estamos coexistiendo en una misma organización y tenemos contradicción y no somos capaces de acercarnos y ver las diferencias y tratar de buscarle soluciones? Y eso es lo que pasa también en muchas familias hoy en día. Y me decía él, de que llegamos a la casa, no compartimos con nuestros hijos, no compartimos con nuestras compañeras. Y estos problemas que está pasando también tienen mucho que ver con el compromiso que está asumiendo los padres y las madres de hoy en el hogar, que tienen que trabajar mucho y tienen que dedicar mucho esfuerzo para poder tener el poder adquisitivo y dar educación. Había siempre de parte de Villa una gran preocupación por la sociedad, por reivindicar lo que son los valores auténticos que a todos nosotros nos fueron cultivando en la familia. O sea, había un tema no solamente político y de recordación de lo que fueron todos los proyectos revolucionarios y también hacia dónde va la sociedad dominicana hoy en día. Muchas gracias. Me acepten más de 3 minutos. Yo soy alguien que el azar parió. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué? Cuñado de Sóstenes Peña Jaque. Cuñado de Lalane José. Cuñado de Wellington Peterson. De José Villa voy a tocar algunos temas desconocidos. Aquí se ha hablado del Villa rebelde, de Villa heroico. Yo soy un ente de lo que fue Villa como profesor. Villa, aparte de estos 3 cuñados, Villa me eligió a mí como su compadre. Yo llegué a La Habana siendo el personaje más atrasado de todos los que existieron y fueron a Cuba. Y Villa detectó que yo necesitaba de él. Y me protegió. Y esa protección que le da Villa a aquel campesinito, a aquel personaje atrasado, hizo que un día llegara a su casa con mi familia, la comadre es testigo, y cuando mi esposa y mi familia llegaron al vehículo, yo estaba histérico en llanto, y las razones son que encontré a un Villa solitario. Yo vi a Fifo llorar en la funeraria y yo decía, Fifo está llorando donde hay mucha gente. Yo lloré a Villa donde había poca gente. La moraleja es que cuando estamos enfermos necesitamos del compañero, necesitamos el calor humano. Villa perdió el habla, la parte más importante que poseía, y allí estaba solitario. Ese es un tema, pero vamos a hablar de mí como ente hecho por Villa. Villa, quiero que me hable de la Revolución Francesa, y allí estaba el profesor. Villa,
Quiero que me hable de la independencia de Estados Unidos. Y allí estaba el profesor. Villa, yo quiero que tú me hables de la restauración dominicana. Y allí estaba el profesor. Pero algo muy especial e importante de todo esto, que lo hacía con humildad, lo hacía con arte, lo hacía con profesionalidad. Y lo digo porque tú ves otros profesores que lo hacían, pero su ego sobresalía. En Villa no sobresalía el ego. En Villa salía la parte humana de querer educar a un campesinito. Y eso hizo Villa conmigo. Villa era rebelde. Villa era tan rebelde que tomar la decisión que tomó Villa en La Habana era buscarse un problema con la Revolución Cubana. Y Villa no temió tomar una decisión. Y la decisión que tomó Villa en La Habana no fue una decisión de cobardía, porque vino donde Amaury y se presentó y estuvo al lado de la gente más heroica y más combatiente y de más prestigio que hayan podido existir en este país. Yo quiero decir lo siguiente. Villa quedó con 4 nietos, quedó con una esposa. Hace falta quienes puedan ser solidarios y que se les resuelva el problema que haya que resolver en la aduana a la esposa de Villa. Muchas gracias. Bueno, el hombre fue preciso, 5 minutos. Muy bueno, muy intenso. Bien, llegamos al final prácticamente de esta actividad y vamos a dar la palabra a un miembro de la familia Villa Tavares que vino con todo un contingente desde el Ceibo a participar en este homenaje póstumo a José Villa. Vamos a llamar a Ramona González Villa, hermana del compañero José Villa. Buenas noches. Voy a hacer un pequeño aclarando, porque esa confusión la tienen hasta en mi pueblo. Me llaman Villa. Yo lo recibo con honor, aunque yo en realidad no tengo ese apellido, porque soy hija del segundo matrimonio de mi mamá. Somos hermanos de los Villas, pero soy González Tavares, hermana de los Villas, de los González y de los Tavares. Bueno, pues la misión que tengo es inmensa y muy honorable, porque tengo que dar las gracias a nombre de la familia y dar las gracias después de tantas cosas hermosas, de tantas verdades, de conocer más, porque aquí se han dicho cosas que la misma familia desconoce a veces. Pero sí sabemos que todo lo que se ha dicho aquí es poco, porque un ser humano, un hermano, un esposo, un hijo, un abuelo como José, son cosas que no se dan a diario. Experiencias con mi hermano, experiencias viéndolo como padre, son enormes. Pero yo tengo que estar aquí dando las gracias y feliz de ver cómo ustedes han acogido esta llamada y cómo han compartido esta noche para honrar a uno que sí merece
con toda la humildad, tengo que decirlo, aunque parezca de orgullo, que lo que ustedes han hecho y lo que ustedes, como ustedes han respondido a este llamado de este comité, es algo que desde donde esté mi hermano, porque él está en algún lugar, él tiene que estar agradecido, sonriente y pensando que no fue en vano. Todo lo que hizo no fue en vano. Cayó en tierra fértil. Gracias del alma a nombre de la familia de José Confesor Villa Tavares. Muchas gracias por estar aquí. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron